Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Una vez más, le damos la bienvenida a este espacio. Bienvenida a Plenipausia, etapa de plenitud en la menopausia. En este episodio, antes de seguir describiendo lo que formalmente se conoce como la etapa 2 de transición a la menopausia y que antes se conocía como perimenopausia, que le puede ir pasando a tu cuerpo para que leas las señales que tu cuerpo te da y tomes acciones a conciencia. Vamos a hablar de síntomas, pero no de los síntomas que todas estamos siempre escuchando. Que la menopausia son sofocos o calorones o los famosos sudoraciones nocturnas, que son como las más incómodas. Se nos va el sueño. Como le dicen en España, bochornos también. O bochornos, exacto. Hoy queremos hablar es de las uñas. En mi caso, haciendo un poquito de retrospección, aunque en otros episodios lo hemos mencionado, yo de forma inconsciente y haciendo un poquito el análisis, sé que a partir de los 45 yo ya venía con cambios. Pero cuando cumplo 50 y entro en ese periodo que es realmente lo que se conoce como menopausia, que son esos 12 meses en donde la menstruación desaparece de forma definitiva, los cambios más notables que yo pude ver en ese momento fueron mis uñas. Cambios como se fueron debilitando. Yo siempre he tenido unas uñas de las manos sobre todo y de los pies también, pero uno no le hace tanto caso a los pies. En las manos mis uñas eran fuertes, uñas muy blanquitas, uñas con las que yo podía inclusive a veces, no sé, cualquier cosa que las quisiera manipular con las uñas, mis uñas resistían muchos esfuerzos mecánicos. Y progresivamente se fueron haciendo más débiles, perdieron esa coloración como muy blanca, se fueron haciendo más delgadas y se empezaron a fracturar de la nada y empezaron a aparecer como unas rayitas transversales, donde la uña se empieza como a corrugar e inclusive se empieza a fracturar. Para mí las uñas terminó siendo un indicador porque yo estaba transitando ese año de la menopausia y lo que sí quiero ponerles sobre como a conciencia para que tengan la previsión. En ese año, cumpliendo los 50, transitando esos meses en donde uno no sabe si estás o no estás, porque la menstruación puede estar desaparecida, pero también puede regresar, justamente con la preocupación de qué hago, porque mis uñas se están debilitando y significa que mi cuerpo, porque además, digamos, yo tengo estudios, fisiología, metabolismo, bioquímica, y uno dice, estas son señales importantes. Cuando fui al médico, que me atendieron, en un primer lugar me atendió una médico ginecóloga, y luego en una segunda ocasión dije, bueno, a lo mejor la ginecóloga no sabe tanto de las uñas, una dermatóloga debería saber un poquito más. En las dos ocasiones, las doctoras no me atendieron apropiadamente, y cuando digo no me atendieron es no me orientaron y ni siquiera me recomendaron que ya estando en un proceso posiblemente de esa transición, y ahorita le vamos a describir un poquito más formalmente qué significa la transición de la menopausia, en esa transición simplemente estas doctoras ahorita retrospectivamente y después de todo lo que he estudiado y aprendido, podían haberme indicado simplemente vitaminas y cambios de hábitos de vida. Una orientación sencilla, vitamina D, fundamental. En ningún momento las doctoras me indicaron que debía tomar vitamina D, vitamina C, suplementar con magnesio. Si yo hubiera tomado conciencia de eso en ese momento, muy probablemente no hubiera desarrollado osteoporosis como me la diagnosticaron unos meses luego. Y mis uñas posiblemente ni siquiera se hubieran seguido deteriorando y muy probablemente, y lo sé con toda seguridad porque a partir de esa toma de conciencia fue que yo recuperé me recuperé de muchos de esos síntomas molestos de la menopausia, muy probablemente no hubiera sufrido todos esos cambios hormonales de esa manera tan masiva y tan desgastante como me sucedió. Escuchándote, Karen, puedo hacer entonces como una analogía, ¿no? Hacer un análisis
de lo que presentó mi hermana a sus 28 años y que nunca le dieron una descripción como tal, qué era lo que le estaba pasando con respecto a sus uñas. 28 años. A los 28 años, mi hermana tiene una pérdida. Primero le costó salir embarazada. Ella ya tenía algunos meses diciendo, ¿no?, que su menstruación cada vez venía menos, en menos cantidad. Yo decía, antes me venía 4 días, ahora me viene 2. Y llegó un momento en que nos decía, ay, me vino esta vez un solo día y listo. Y fíjate que nuestra parte de la ignorancia en cuanto a cómo debemos estar alerta a todas esas señales de nuestro cuerpo, que ella más bien se alegraba, ay, un día, listo, ya salí de eso. Que ahora lo veo yo totalmente diferente. Y ella comenzó a presentar, eso estuvo también, que es otro cuento, ¿no?, asociado a otro proceso de enfermedad, pero ella comenzó a las uñas a endurecer, tenía unas uñas hermosas, también las usaba largas porque eran duras, y comenzó a ponérsele, le crecían hacia abajo, su base empezó a tenderse a bajar la uña como un pico de loro. ¿Se le deformaron? Se le deformaron. Por allí, en esos meses, después de hacerle unos análisis, porque después de la pérdida no quedaba embarazada, ya la disminución, empezó a ir al ginecólogo y le dijeron que ella estaba frente a una premenopausia, que es la terminología que se usaba para la época. Y ni siquiera había cumplido 30 años. Ni siquiera. Ya luego, bueno, nunca le dieron explicación a las uñas en ese momento, luego lo asociaron a otro proceso, una enfermedad pulmonar que ella estaba pasando en ese momento. Pero bueno, escuchándote ya lo asocio. ¿Qué pasaba en las uñas de mi hermana? Con tu comentario y tu proceso de menopausia. Sí, es que una de las cosas que, digamos, desde mi conocimiento de bioquímica y metabolismo, es que a la mujer no nos estudian primero. El género femenino se descarta cuando hacen evaluaciones de medicamentos. Entonces, y a la mujer se le descarta o se le asocia de que somos iguales al hombre, inclusive fisiológicamente. Entonces, en realidad lo que hay es un gran desconocimiento a nivel científico y médico, y ese desconocimiento nos lleva a que en estas etapas de transición, donde lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las hormonas, sobre todo en la mujer, como esos cambios son muy fuertes, nos alteran a todo nivel, empezando por nuestro sistema nervioso, que lo vamos a desarrollar en otro episodio para no irnos muy largo. Pero todos esos cambios en donde sentimos que a veces ni siquiera estamos pensando claramente, no estamos pensando claramente cuando estamos en menopausia. Por una sencilla razón, las hormonas regulan muchas funciones de nuestro cerebro y a su vez nuestro cerebro también regula cómo expresamos esas hormonas. Entonces, no es banal, pero sí hay muchos recursos, sobre todo desde el punto de vista de nutrición y de hábitos de tu día a día. No descuidemos la nutrición, entendamos que definitivamente el consumir suplementos de vitamina D es fundamental, y lo digo con toda la énfasis del mundo por una razón. Aunque vivamos en un país tropical, yo vivo en Colombia, antes vivía en Venezuela, y por muchos años, durante toda la carrera, a mí me dijeron en todos los artículos científicos que me leí, que fueron muchísimos, decían una gran mentira, o un gran desconocimiento, para que no ataquemos tampoco la parte científica, pero había un gran desconocimiento sobre realmente las funciones de la vitamina D y cómo realmente la absorbemos. Entonces, siempre ha habido una falsa creencia de que 15 minutos de sol intenso en los dorsos de la mano son suficientes para generar la vitamina D que requerimos. En realidad, cuando las hormonas empiezan a fallar, primero tenemos menos absorción no solamente de vitamina D, sino de otros recursos. Aminoácidos para formar proteínas, perdemos masa muscular. Vitamina B12, que es fundamental no solamente para producir hemoglobina, es fundamental para que funcione nuestro sistema nervioso, para prevenir que se inflamen, para formar esas membranas que rodean las conexiones nerviosas y que facilitan ese manejo de nuestro sistema nervioso en general.
Entonces, si todo eso va mermando y no tenemos suficientes vitaminas, especialmente la vitamina D, que es fundamental para poder tener huesos fuertes, pero además es fundamental para que nuestro sistema inmune se mantenga controlado y nos defienda y no nos ataque. Si no tenemos un consumo suficiente y mucho menos tomamos sol, como lo indican los médicos más actualizados. ¿Qué dice un médico actualizado, un médico integrativo? Uno, que el consumo, las necesidades y los requerimientos de vitamina D son de alrededor de mínimo 4.000, de 3.000 a 7.000 unidades internacionales por día. Eso significa que tendríamos que estar comiendo pescado y carnes rojas en cantidades muy elevadas y no lo podemos hacer. O tendríamos que estar todos los días sin falta, 40 minutos exponiendo la espalda para poder recibir suficientes rayos de sol para producir esa cantidad que es la mínima después de los 40-45 años para tener un sistema inmune fortalecido que nos proteja. Entonces esa es la situación. Nuestras uñas son un sensor. No digo que nuestras uñas nos hagan falta para muchas funciones, pero si ustedes ven cambios definitivamente importantes en sus uñas, pongan atención. Y sobre todo si son chicas jóvenes que todavía ni siquiera están pensando en que pueden estar enfrentándose a un proceso de menopausia. No, la hermana de Marvi lo manifestó. Exacto. Y hay uno para mí mucho más alarmante, ¿no? Escuché también una ginecóloga. Somos mujeres. Una vez que nos desarrollamos, que es el ciclo normal de la vida, que todos los meses te baja la menstruación. Y cuando comienzas a presentar ciertas diferencias, es decir, un mes no me vino, bueno, dependiendo cómo sea tu vida sexual, podrás asustarte, ¿será que estoy embarazada? ¿Será que no? Y si no es el caso, tienes que estar atento a ella. No es normal que un mes no te venga, al otro sí. No es normal que este mes me venga muy abundante, al otro mes, ay, casi que ni manché. No es normal. Escuché a una ginecóloga diciendo chicas alrededor de los 30 años que llegaban a su consultorio y le decían, es que tengo como 6-7 meses sin menstruar. Eso es alarmante. ¿Cómo vas a esperar tanto tiempo? Tu cuerpo te está mandando, no señales, te está gritando, tengo problemas con las hormonas. Ponme atención, vamos a buscar solución. Es lo que te está diciendo tu cuerpo. También, que ya lo hemos comentado en otro podcast que te invitamos a escucharlo, de qué pasa o cuándo estoy segura de quedar embarazada o no en el proceso de la menopausia. Porque también leí sobre una mujer de 52 años que presentó 2 faltas seguidas de su menstruación. Responsablemente fue a su ginecólogo. Le hicieron su analítica y el doctor le comentó que ella ya estaba empezando por la fase o la transición de la menopausia. Aparte de su edad, ¿no? Que ya era un gran indicativo de que estaba en esa fase. Pasó 12 meses sin menstruar. Fue a su ginecólogo, le confirmó, ya usted a partir de ahora está en menopausia. Pero ella no presentó ningún síntoma y se lo preguntó al ginecólogo y le dijo, sí, algunas mujeres lo presentan, otras no. Vale. Su único síntoma fue no tener la menstruación. Pasado 15 meses sin menstruar, sorpresa, le bajó la menstruación. Y por 2 meses seguidos. Se asustó porque, ¿qué es esto? Más sin embargo, el ginecólogo le comentó, esto puede pasar. Vamos a esperar qué pasa en el siguiente mes. Ya el tercer mes no le vino, duró 12 meses otra vez sin menstruar, pero en esos 12 meses sí empezó a tener síntomas de la menopausia. Por lo menos tuvo los bochornos, los llamados bochornos aquí en España, y los procesos para dormir, ¿no? Falta de sueño, no poder dormir bien. De resto no presentó más. Más sin embargo, ella aclara que ella es una mujer que lleva muchos años alimentándose muy bien y haciendo ejercicio, algo que le favorece para no presentar todos los síntomas como Karen nombró, ¿no? Aquellas faltas y deficiencias en nuestro cuerpo. Entonces, para resumir, ¿qué es la transición a la menopausia? Por eso se llama transición, o se prefiere utilizar la palabra transición, porque es un caminar hacia una serie de cambios que debemos estar atentas. Entonces, ya no hablemos de perimenopausia, sino de la transición a la menopausia, que es todos esos procesos
que se están dando cuando los ovarios dejan de producir estrógenos y que se pueden manifestar sí o no, porque va a depender de cada mujer y de cada condición que cada mujer tiene, donde se pueden presentar las famosas sudoraciones nocturnas, se altera el sueño, hay problemas con la memoria, hay cambios de humor, hay los famosos sofocos, que es la causa más notable, pero no todas la presentan. Y luego se cuentan 12 meses después de la última menstruación. Cuando se cumplen esos 12 meses es cuando se dice, ok, tu fase de menopausia inicia aquí, 12 meses después de que desapareció la menstruación. Pero en el caso de esta muchacha que comenta Marvilán, ella tuvo 15 meses, volvió a menstruar y entonces volvió a tener que contar. Entonces ahí tenemos varias cosas. Uno, a partir de esos 12 meses, uno dice, no es que está uno en menopausia, sino que ya empieza a contar el tiempo de posmenopausia. Y es allí, en ese preciso momento en que transcurren los 12 meses, que es cuando verdaderamente en la mayoría de las mujeres se empiezan a sentir síntomas. Porque es allí donde efectivamente la falta de hormonas se empiezan a hacer mucho más notables. Entonces, la menopausia es un momento que se marca en función de esas cuentas, y después estamos hablando de posmenopausia. Hago toda esta aclaratoria porque para mí ha sido bien complicado descifrar esta información que les estoy diciendo después de haberme leído un montón de informaciones científicas que describen estos procesos. Y adicional, no nos descuidemos. O sea, en ese proceso de transición, como cada mujer es un mundo único y las hormonas de una u otra manera, no todas las liberamos ni las suspende nuestro cuerpo, deja de producirlas de la misma manera. No todas tenemos por qué pasar por los mismos procesos. ¿En qué cosas sí se coincide? Uno, cuando los ovarios dejan de producir hormonas, estrógenos, quienes asumen la principal función de esa producción son las glándulas suprarrenales, como lo hemos comentado en nuestro episodio número 3, que pueden escucharlo en este canal de Plenipausia, que hablamos con más detalle. Y si la mujer no entiende que si no atiende esos procesos que le ocasionan mucho estrés a su cuerpo, porque además en esta etapa, vale la pena decirlo, muchas mujeres coinciden en una serie de cambios personales que la obligan a vivir procesos que pueden ser muy estresantes. Hay mujeres muy afortunadas que no les sucede. Otras mujeres como yo, no sé si afortunadas o no, nos tocó enfrentar muchos cambios. Y esos cambios generan mucho estrés, que a su vez me obligan a que mi cuerpo genere mucho cortisol. Y si la misma glándula que tiene que decidir si produce cortisol o produce estrógenos, yo le exijo que produzca cortisol, cada vez tengo menos estrógenos para defenderme. Cada vez tengo menos estrógenos para mantener un sistema inmune sano y relativamente equilibrado. Y eso hace que de una u otra manera se puedan generar procesos mucho más complejos, que hablaremos en otros episodios, como diabetes. Conozco muchas amigas que desarrollaron diabetes en este proceso. Tengo otras amigas que terminaron con cáncer de mama. Yo me salvé de milagro porque tomé conciencia e hice cambios en la dieta, pero tengo antecedentes donde 2 tías desarrollaron cáncer de mama. Pueden desarrollar una osteoporosis posmenopausal, que además no nos damos cuenta ni nos enteramos sino 10 años después, y que es una enfermedad que, si bien uno no muere por una osteoporosis, muere por las complicaciones que se pueden presentar de una osteoporosis. Finalmente, una de las enfermedades que produce más miedo, pero que además no tomamos conciencia de que en esta etapa de transición es donde la mujer puede realmente prevenir y atender muchas de las causas que causan estas enfermedades, son las enfermedades mentales. Entonces, las enfermedades mentales que en la mujer se manifiestan
10 o 15 años después, realmente se deben absolutamente prevenir es en esta etapa de transición. Enfermedades como el Alzheimer y la demencia senil o la demencia vascular, que son enfermedades que desgastan no solamente a la persona, sino a toda la familia. Entonces, tomemos conciencia, veamos esas señales, no esperemos a tener los cambios físicos, miremos nuestras uñas todos los días. Y si las uñas nos dicen algo está pasando, atendamos esas causas. Tomar conciencia de los cambios físicos de tu cuerpo. Si te hace falta buscar, hacer seguimiento con tu médico y no estás conforme con lo que ese médico te dice, busca otras opiniones entonces. Acércate a estos espacios como Pausa la Menopausia. Si quieren compartir en privado, nos pueden escribir a nuestro email info@pausalamenopausia.com, por nuestro Instagram, Facebook, por nuestra página web pausalamenopausia.com. Por eso las invitamos a que nos compartan sus inquietudes, te leemos, te escuchamos y además queremos invitarlas a que nos sigan para nuestro próximo episodio donde estaremos hablando ya de otros cambios que se presentan en la transición y algunos tips ya más relacionados con el ejercicio y algunas recetas que queremos compartirles. Las esperamos. Las esperamos.